Buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio del podcast. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues para los siguientes, yo quería invitar a Pablo porque hace unas semanas, bueno, hace ya más o menos un mes, en LinkedIn estaba mirando y vi varios posts de Pablo justo de algunos fondos que ofrecen algunos bancos que yo había estado mirando por cuenta personal y relataba exactamente de una manera muy clara cómo realmente eran fondos basura y cómo realmente estaban llenos de todo tipo de cuotas y fees que no lo hacían realmente un fondo tan interesante como lo hacen parecer en papel. Por eso y por mucho más, me gustaría presentar a Pablo aquí. Pablo, ¿cómo empezó tu carrera en trading, en el mundo de la inversión profesional? Bueno, al final todo el mundo que te accede a estos mercados financieros siempre accede de una manera para ganar dinero, ¿no? Cuando es joven, pues vas oyendo el run run de gente que gana dinero y tú estás ahí trabajando muchas horas, entonces te llama la atención y, bueno, te empiezas a interesar por los mercados financieros. Yo soy farmacéutico de formación, no tengo nada que ver. Entonces, bueno, a raíz de ahí me empezó justo en burbuja.com, con las grandes ganancias que había entonces con empresas tecnológicas de entonces, que eran puras webs. Pues los compañeros me comentan algunas acciones y bueno, me pica la curiosidad y empiezo a invertir como todo el mundo que empieza, llegó tarde, me muevo por la codicia, por la rentabilidad y bueno, rápidamente entró pues prácticamente el último del mercado y es entrar yo, empezar a caer y perderlo todo rápido, ¿no? En unos pocos años, del año 2000 explotó la burbuja, bueno, perdí los ahorros que tenía. Entonces, bueno, pero ya ahí me picó la curiosidad y decidí buscar un poco algún método que me sirviera pues para que no volviera a pasar eso, ¿no? Entonces es donde empecé con la inversión cuantitativa, que es un poco tenerlo todo cuantificado para saber cuando tú empiezas a invertir eh, el peor escenario que puede pasarte, en fin, la rentabilidad objetivo, la volatilidad, tenerlo todo un poco controlado y así sentirte cómodo, que es súper importante a la hora de invertir la mentalidad, ¿no? Si tú no estás cómodo con el riesgo que estás asumiendo ni sabes lo que estás haciendo, pues al final antes o después vas a salir mal parado, ¿no? Entonces, eh, la inversión cuantitativa y en lo que yo me basé es tenerlo todo parametrizado para saber un poco lo que esperar a futuro. La inversión cuantitativa, solo para esclarecerlo, se basa en un análisis técnico. La inversión cuantitativa tiene algo que ver con los algoritmos. ¿Nos puedes hacer una definición para Sí, entenderlo mejor? sí, el análisis técnico no, el análisis técnico es más subjetivo porque al final son resistencias, soportes, en fin, empiezas a dibujar líneas y tú puedes justificar a todo pasado cualquier cosa, ¿no? Entonces eso lo utilizan normalmente pues los chartistas, gente que analiza estos de la radio, pero esto no te sirve para realmente invertir de una manera profesional, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es, lo que bien dices, algoritmos, programarlo todo y buscar patrones que al final hayan funcionado en el pasado, tienen una esperanza matemática positiva, para ponerlo en contexto que no tiene nada que ver, pero como cuando un jugador va al casino, Sí. el casino es el que tiene la esperanza matemática positiva, ¿no? El jugador tiene esperanza matemática negativa, ¿no? En la ruleta del casino, si tú juegas infinito, vas a perder, porque tu esperanza matemática es negativa. En cambio, el casino, la banca, va a ganar, porque tiene los números a su favor. Ujú. Entonces, lo que tratas de hacer al invertir cuantitativamente es lo que hace el casino, pero ponerlo en tu caso a tu favor, ¿no? De manera que tú inviertes de manera sistemática, tienes, por ejemplo, 100 operaciones y en 50, 60, 70% incluso vas a perder dinero. Pero las 30, 40 que vas a ganar de esas 100 te va a dar mucho más beneficio de lo que has perdido. Entonces, es como un cara o cruz, pero de una manera, digamos, estudiada y con esperanza matemática positiva para ti. Mm. Y en cuanto a cómo organizas todos estos parámetros, te Ujú. basaste en aquel momento, cómo aprendiste a hacer todos estos algoritmos, a aprender qué parámetros ver, a cuáles no ver tanto, porque supongo que hay pues, Sí, más condiciones que puedes. ¿Cómo lo sí, hiciste? bueno, al final leyendo mucho, libros de... Yo trabajo con TradeStation, que es una plataforma, un broker americano, ¿no? Que tiene un lenguaje de programación bastante sencillo. Y bueno, al final estudiando su lenguaje de programación y bueno, libros sobre todo de inversión cuantitativa, pues consigues un poco empezar a no caer en los típicos sesgos de sobreoptimización, sesgos de supervivencia, ¿no? Y poco a poco, pues tú tienes que trabajar
para ti los datos es oro, ¿no? Entonces tú, analizar un mercado, tienes que, no puedes utilizar todos los datos que tienes históricos porque entonces has corrompido la muestra. Tienes Mm, que coger solo una parte de esa muestra, que se llama insample. Entonces ahí es donde tú intentas programar y encontrar patrones que hayan funcionado en el pasado y que puedan seguir funcionando en el futuro. Y una vez has hecho ese trabajo, entonces ya lo pruebas lo que se llama en el out of sample, ¿no? Que es el periodo que te has dejado virgen, ¿no? Que ahí no has tocado nada y si realmente está bien hecho el trabajo, debería dar exactamente los mismos resultados en el out of sample que en la parte que tú has estado trabajando, ¿no? mm. Y realmente en tus, no sé cuántos años fueron que estuviste haciendo quantitative trading por cuenta. Bueno, sigo, a día de hoy sigo, o sea que llevo desde el año 2005 hasta ahora casi 20 años. Vale. ¿Qué dirías que es lo que has aprendido, los puntos más importantes que has aprendido a lo largo de estos 20 años que hayan cambiado, no tu estrategia, pero tu manera de tradear, más o menos, que Sí, resaltarías? ¿Son a base de fallos o cómo has aprendido durante esos años? sí, muchos errores, por supuesto, pero al final lo que va cambiando con el tiempo, cuando eres joven, pues tienes mucha menor aversión al riesgo, toleras mucho más la volatilidad, puedes ver moverse tu capital de una manera mucho más fuerte de lo que cuando te vas haciendo mayor, pues claro, el dinero ya no tienes tanto tiempo para recuperarte y la aversión al riesgo aumenta y ya la volatilidad, yo ahora mismo lo que busco más que rentabilidad es controlar el riesgo, ¿no? Entonces, lo que me sirven las estrategias que utilizo es para bajar el riesgo de la cartera, ¿no? La cartera indexada, que tanto me gusta, Sí. pues yo lo que intento es con estrategias un poco cuantitativas, que es lo que llamaríamos la parte satélite, luego si quieres hablamos de eso, de la Mm, cartera, hay una parte núcleo y una sí. parte satélite, ¿no? Entonces, ahí lo que intento es estrategias descorrelacionadas, bajar el riesgo para mejorar el ratio rentabilidad-riesgo. Ese es todo mi objetivo, no busco rentabilidades mucho más altas, sino de controlar totalmente la volatilidad, ¿no? El riesgo es mi obsesión ahora mismo. Y bueno, ya entraremos en todas las carteras indexadas, pero yo escucho algunos quantitative traders, o bueno, traders en general, no hace falta, cualquier, que lo que siempre se basan es intentar batir al mercado. Supongo que se va, o sea, entiendo que cada uno tiene su estrategia y si en tu caso ahora Hmm. estás más para bajar el riesgo, pues quizás no es la prioridad, pero se escucha muchísimo. Realmente lo de batir al mercado es algo sí que se puede conseguir porque hay ejemplos de que lo consiguen. Necesitas Ujú. estar todo el día para conseguirlo. Es algo que deberíamos buscar o deberíamos indexarnos y hacer como el mercado. Es que, bueno, al final batir al mercado es un término un poco, porque el mercado que es el S&P 500, el IBEX 35, el Claro. MSCI World. Entonces, batir al mercado, ¿qué es? ¿Batirlo en rentabilidad o batirlo en rentabilidad-riesgo? Porque, claro, hay un profesional no tiene que buscar batirlo en rentabilidad, que es un poco el número que se utiliza para digamos, captar a los que se están empezando, ¿no? Todo el mundo, que luego si quieres hablamos de eso, solo se basa en la rentabilidad que ha obtenido el fondo en los últimos 10 años, pero no te dice el riesgo que han asumido para obtener esa rentabilidad, ¿no? Entonces, claro, para batir al mercado tienes que batirlo en rentabilidad riesgo, no te vale, porque claro, yo me apalanco dos veces a uno y lo puedo batir, pero claro, estoy asumiendo un riesgo del doble, ¿no? Entonces, Mm, el mercado saca un 20, yo saca un 40, pero es que realmente me estoy jugando ¿sabes? En una caída fuerte puedo perder todo el capital, ¿no? Entonces, siempre hay que hablar de rentabilidad riesgo, no solo de rentabilidad, ¿no? Porque, por desgracia, son dos cosas que son inseparables, ¿no? Van cogidas. Es imposible. Todo el mundo que ha intentado históricamente aumentar rentabilidad sin el riesgo han acabado mal, ¿no? O sea, pensaban que habían descubierto el santo grial y luego el mercado siempre te pone en su sitio, ¿no? Entonces, mm. hay que tener mucho cuidado de, de esa gente que dice, no, rentabilidades altas con poco Claro. riesgo. Sí, Cuidado. es curioso porque cuando, por ejemplo, una expansión, tú miras la expansión y a veces pues, te pone una lista de fondos, solamente indican bueno, quizás hay reportes más analíticos, pero en la mayoría de veces los titulares son rentabilidad, es un top 10 o top 20 de rentabilidad. ¿Eso, Sí. eso viene de una mala educación financiera o de realmente... Sí, bueno, viene interés. Simplemente tú es como una liga, ¿no? Una clasificación, como si fuera la liga de fútbol, ¿no? El que más puntos lleva, pues aquí es la que más rentabilidad tiene, ¿no? Entonces, es lo que vende.
y si te das cuenta, probablemente si haces un estudio, los últimos 5 años, pues nunca son los primeros, nunca están ahí siempre los primeros fondos, sino que van cambiando. Los fondos de gestión activa, porque es muy difícil estar siempre arriba de rentabilidad, ¿no? Entonces, para, como buen inversor, lo que tienes que buscar es el mejor fondo de rentabilidad-riesgo, no el mejor fondo de rentabilidad, porque Vale. ahí sí que es la calidad de la gestión, te lo dice ese ratio, rentabilidad dividido riesgo, que en este caso es la volatilidad, ¿no? Desviación estándar. Es lo más importante para mí. Ujú. Y antes de pasar un poco al proyecto con el que tienes las manos ahora ocupadas, em, también tuviste, bueno, estoy viendo aquí 5 años en Anatea Gestión como director de Mm, inversiones. sí. Eh, Fue una etapa, ¿nos puedes explicar un poco más sobre esa etapa de tu trabajo? Sí, bueno, es una gestora que se formó en España, la primera gestora cuantitativa, enfocada solamente al trading algorítmico, o sea, la gestión algorítmica. Y entonces lo que fue un grupo de aquel entonces que nos dedicábamos a la inversión, digamos, sistemática y se crearon unos fondos de inversión cuantitativa, ¿no? Entonces, yo gestiono una parte de uno, pero bueno, temas de la gestión es muy complicada, exige, bueno, la parte de mentalidad es bastante complicada y bueno, al final me quedé yo solo gestionando 3 fondos de inversión con el director de riesgos, que es una parte vital en cualquier gestora, es el director de riesgos, porque es el que te puede frenar a un gestor que lo haga mal. Mm. Por al final el gestor se puede volver loco. Hay un buen director de riesgo y decir, macho, estás asumiendo mucho más riesgo del que nos podemos permitir, ¿no? Claro. Y entonces, digamos que entre él y yo, pues gestionamos 3 fondos de inversión y cuantitativos que lo hicieron muy bien durante, por ejemplo, la pandemia, porque pues esa obsesión de controlar la volatilidad nos hizo que durante ese año, pues tener las estrategias a fin de un fondo de retorno absoluto no están correlacionadas con el mercado, ¿no? Buscas posiciones cortas, teníamos en el petróleo, ¿no? Con la caída tan fuerte que hubo en marzo de Mm. 2020, ¿no? Por el Ujú. petróleo casi llegó a valores, bueno, llegó a valores negativos. Sí. Entonces, bueno, nos sirvió para tener rentabilidades positivas durante el primer semestre, mientras el resto Mm. de fondos de España y del mundo pues lo pasaban mal, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido tuvimos éxito, pero una gestora necesita mucho capital bajo Mm. gestión para ser rentable si no cobras unas comisiones abusivas, ¿no? Entonces, no llegamos en España a esa gestión cuantitativa, retorno absoluto no se entiende. Y estás peleando con bancos comerciales muy grandes Mm. y es muy difícil abrirte camino, ¿no? Entonces, una gestora requiere mucho dinero, o sea, Mm. recursos humanos, Mm. sobre todo, y eh, también software, en fin, tienes auditorías de CNMV, es muy complicado y Mm. si no tienes 80 millones bajo gestión, tienes que cerrar. Y fue nuestro caso, no llegamos a esa cantidad y tuvimos que cerrar la gestora y aunque los fondos, bueno, pues acabaron con 5 estrellas de Morningstar, 4 y 3, pero aún así murimos de éxito, o sea que no pudimos continuar con esa etapa. Y moviéndonos a la etapa actual, veo aquí en Get Go Far como nuevo proyecto. Has mencionado ya que hablamos el proyecto K. Em, Ajá. Se ve que estás moviéndote, entiendo que aún estás haciendo quantitative trading por tu cuenta, pero estás moviéndote a una parte más de consultoría de educación financiera. ¿El Sí. motivo de esto por qué es? Bueno, pues surge todo un poco de casualidad, ¿no? Hace un año más o menos en LinkedIn empiezo como, bueno, tú que has leído algún post, Sí. a analizar fondos de inversión que llamo basura porque no aportan ningún valor y lo único que hacen es cargarte unas comisiones excesivas. Entonces, bueno, veo que va teniendo, que le gusta a la gente los análisis y tal, y cada vez me pregunta más gente sobre inversión indexada y cómo acceder a ella y tal, y me doy cuenta de que realmente hay una necesidad ahí de, pues de que la gente está captiva de su banco y mucha gente, al final tú tienes una profesión y Mm. no tienes por qué saber. Yo siempre pongo el ejemplo cuando tú vas a consulta al médico Claro. y te dice cualquier término médico que tú no desconoces, te tienes No que fiar entiendes de él, nada. ¿no? No entiendes nada, ¿no? Entonces tienes que confiar en lo que te dice el profesional. O el taller, vas al taller mecánico y te dicen, no, el coche le hace falta y tú te lo tienes que creer porque no eres mecánico, ¿no? Y hoy en día, con toda la electrónica que llevan, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, Claro. en la inversión pasa un poco eso, ¿no? Que la gente no tiene por qué saber de ratios, ni de índices, ni de volatilidad, ¿no? Entonces,
te acaban fiando de su banco y claro, esa comisión que parece pequeña porque te la van cargando poco a poco, día a día, como el veneno bueno que te mata lentamente, no te vas dando cuenta y entonces al final te estás regalando un montón de dinero cuando tienes fondos mucho más económicos que lo hacen mucho mejor y mucho más baratos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí creo un taller de inversión indexada y ahora estoy haciéndolo con Joan Tubao del Podcast Capital Ujú. para, pues eso, explicarle a la gente cómo desde cero puede crearse una cartera de núcleo que se llama para invertir a largo plazo y bueno, es una de estas carteras que te puedes morir, te pueden morir tus hijos o tus nietos y la cartera es permanente, ¿no? Porque son eternas, ¿no? Entiendo entonces que le enseñas a la gente a hacer carteras propias o también hay otro modo que es comprar un ETF y, y estar Claro, tranquilo. Más o menos puedes es ver? que es comprar un ETF y estar tranquilo, un fondo de inversión indexada y estar tranquilo, pero no Claro, tienes que, yo como vengo de inversión cuantitativa, lo que hago es explicarle a la gente los últimos 25 años esta cartera, cómo lo ha hecho, la cartera que tienen que diseñar, cómo se ha comportado, cuál ha sido su peor año, cuál es su peor mes, cuál es la volatilidad que tiene, cuál es la máxima caída que ha tenido. Tienes una guía, ¿no? Porque la gente empieza a invertir, comprar un ETF, no tiene idea de lo que es. Luego de repente de una caída del 50%, igual sale corriendo, ¿no? Porque no sabía que eso podía caer, que podía perder la mitad de su dinero en una crisis. Entonces, la inversión, cuando tú empiezas a invertir, lo primero que tienes que saber es el riesgo que tú puedes tolerar. Y a raíz de ahí ya vas al siguiente paso que es la rentabilidad. Pero si tú no estás cómodo con el riesgo, va a llegar un momento complicado y probablemente tomes la mala decisión de salirte cuando realmente lo que tienes que hacer es incluso meter más dinero si puedes porque estás comprando más barato. claro. Entonces, un poco lo que hago es explicar eso, ¿no? Que la gente compra ETFs pero sin un sentido, ¿no? Tú tienes que comprar tampoco muchos, o sea, porque ya en sí mismo un buen ETF o un fondo de inversión indexada tiene una gran cantidad de activos bajo gestión dentro de él. O sea, un MSCI World tiene 1.500 empresas o más. Entonces, ¿para qué vas a comprar más ETFs? O sea, al final estás... el otro día pasaron una cartera que tenía dos fondos de MSCI World, uno del Nasdaq y otro del S&P 500. Y digo, joder, y uno de los stocks. Digo, joder, si tienes aquí todo lo mismo. O sea, al final Complicado. se piensa que están diversificando y claro, la gente no sabe lo que está realmente, el riesgo que están asumiendo, ¿no? Entonces, hay que eh, saber controlar eso y ya estar tranquilo, ¿no? Que cuando te pase una caída, pues dices, mira, esto ya ha pasado antes Ujú. y se sale. Mm. En general, dirías que en España todos los bancos que ofrecen fondos a los que uno puede invertir son basura. ¿Cómo categorizas cuando un fondo es basura? Cuando son muy altos los fees, cuando tienes que pagar mucho para el mantenimiento de ese fondo. Cómo lo analizas esto para poder analizarlo del día a día? Una persona normal. Sí, bueno, hay, sobre todo los fees, cuando son muy altos, tiene que estar justificado la aportación de valor, ¿no? Tú cuando pagas algo por algo mucho, Ujú, pues te tiene que aportar valor, que otras cosas que valen menos no te lo aportan. Si tú ujú, compras un coche muy caro, pues claro, te está aportando pues, lujo, velocidad, potencia, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Nadie pagaría por un Porsche, o sea, lo que vale un Porsche, un SEAT, ¿no? O otra marca más ujú. utilitaria, porque sería tonto, ¿no? Pues a los fondos de inversión parece que a la gente le da igual, ¿no? Paga precio de Porsche o Ferrari por un utilitario, ¿sabes? No voy a decir marcas, pero vamos, ¿sabes? Por un coche más barato. Entonces, el tema en todos los demás se ve claro, en cualquier aspecto, un móvil, pues un reloj, ¿no? No vale lo mismo un Casio que como dices, Akira o un Rolex. Pues en el tema de la gestión parece que la gente no valora eso, ¿no? Entonces, los fondos de inversión basura son fondos que muchas veces compran en sí mismo ETFs que tú puedes acceder por un 0,10, 12, 0,15% y te cuestan un 2, 3, un 4 incluso a veces, algo exagerado. Y claro, estás regalando el dinero al banco teniendo alternativas mucho más baratas, ¿no? Entonces, el fondo de inversión basura principalmente se caracteriza por un coste muy alto. O sea, existen fondos de bancos que son ETFs que podrías comprar bueno, o sea, con unos fees bajísimos, que son Sí, literalmente los ETFs sin ningún otro valor añadido. sin ningún otro valor añadido. Hay muchos que son como
las muñecas Matryoshka, estas rusas que están unas dentro de otras. Sí. Pues, ¿sabes? Compras un fondo de inversión, que compras otro fondo de inversión, que compra ETF, ¿sabes? Hay algunos que son un despropósito, ¿no? Entonces, si tú no, eso no lo estudias bien, estás pagando una barbaridad de comisiones que te podrías ahorrar y comprar un ETF SP500 y ganar Sí, sí. muchísimo más dinero que, claro, la gente, cuando el mercado es alcista, como estos últimos años, como ganan dinero, pues no, o sea, piensan que va bien, pero realmente es el coste de oportunidad es que podían haber ganado muchísimo más. Y claro, cuando venga la caída, se van a dar cuenta, porque claro, no sé cuándo va a venir la caída, sí, ni de cuánto va a ser el importe de la caída, ni nada, ¿no? Al final esto es cíclico y antes o después habrá una corrección, pero claro, si cuando cae el mercado con un fondo de estos le suban las comisiones que ya te han quitado más las que te van a quitar, claro, la caída va a ser mayor y luego, en fin, que los mercados alcistas, la gente, pues como gana dinero, no son conscientes de que podían ganar mucho más, invirtiendo en un fondo de bajo coste y indexado, ¿no? O una cartera de bajo coste. Entonces, Mm, hay dos ratios que puedes mirar en Morningstar, por ejemplo, que son un poco letras griegas, alfa y beta, sí. pero que son bastante, bueno, fáciles de interpretar, ¿no? La beta es la correlación y volatilidad con respecto al mercado. Entonces, una beta por debajo de uno quiere decir que tiene menos correlación con el mercado o menos riesgo, Ujú. y mayor de uno quiere decir que tiene más riesgo que el mercado. Y uno quiere decir que, bueno, que es, prácticamente están imitando al mercado Ujú. donde invierten, ¿no? Entonces, la mayoría de fondos de banca comercial tienen cerca de uno. Quiere decir que no están aportando ningún valor, ¿no? El alfa es negativo. El alfa es la parte atribuible a la gestión activa, lo que el gestor te está aportando de rentabilidad extra, que no es del mercado, sino es gracias a la habilidad del gestor. Entonces, si te fijas, la mayoría, por no decir el 99% de fondos de banca comercial tienen alfa negativo y beta prácticamente de uno. Eso quiere decir que no están haciendo nada, simplemente están cobrando comisiones por comprar el mercado, ¿no? Entonces, Sí. creo que eso es tirar el dinero y, bueno, poniéndote, esforzándote un poquito Mm, a largo plazo, claro, es que te puedes ahorrar mm, mucho dinero. O sea, imagínate 100.000 euros, el último fondo que he analizado de Japón, de CaixaBank, 3% de comisión. Metas 100.000 euros, ya están cobrando 3.000. Se va todos los años en comisiones. Y es un Vanguard de Japón que le va a batir con un 0,12%. Entonces, te estás ahorrando 2.900 euros que, que componen y que cada año van a darte más rentabilidad. Claro, eso a largo plazo parece poco, pero se va sumando y la bola de nieve, pues la diferencia es muy, muy alta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con regalar el dinero. Me gusta mucho ganar. ¿Y crees que está, sí, sí, tienes toda la razón? ¿Crees que hay un cambio en tendencia? Supongo que antiguamente sin ordenadores, bueno, sin internet o yo qué sé, años, si hace 20 25 años era aún más difícil para la persona normal que tenía otro oficio entender que a lo mejor su banco, el fondo que le ofrece, o antes que hubieran ETFs, por ejemplo, esto era más difícil. ¿Tú crees que hay un cambio ahora con la tecnología, con que todo el mundo tiene ordenador, puede ver estas cosas? ¿Va a haber un cambio? ¿Va a haber menos personas invirtiendo en fondos de banco y más personas invirtiendo por su cuenta, a la vez que se hace más fácil invertir por tu cuenta? Sí, yo creo que, bueno, Estados Unidos, de hecho, ya creo que el año pasado fue el primer año que ha superado la gestión indexada o pasiva a la gestión activa. Y claro, al final, pues es lógico que hoy en día, con la información que hay, el acceso que están dando plataformas a fondos de inversión indexada y ETFs, pues claro, la gente no es tonta y antes o después se da cuenta de que está regalando el dinero, ¿no? Y yo creo que sí, que no sé si será cuestión de un año o de 10, pero poco a poco los bancos se tendrán que poner las pilas y bajar las comisiones si no quieren perder. mm, ¿Sabes qué pasa? Que tienen al cliente captivo y muchas veces te extorsionan, ¿no? Si quieres contratar, que quieres que te dé esta póliza para tu negocio, pues contrátame este fondo de inversión o este seguro, o si quieres Sí. la hipoteca, tacará, ¿no? Entonces te extorsionan un poco ahí con, pues sabes que te hace falta el crédito o la hipoteca o lo que sea, entonces te venden sus productos, ¿no? Y bueno, no te queda otra que caer en sus redes, pero yo creo que cada vez pues la gente pues Mm, tiene más información y más acceso a otro sí. tipo de fondos más eficientes. Y preguntas un poco más relacionadas con ETFs, un poco más técnicas. Em, ¿Qué es lo que normalmente hace a un fondo indexado o un ETF una opción
más imbatible, ya sé que no te gusta la palabra, pero frente a Ajá. fondos activamente managed, actively managed, qué es lo que les Sí. hace mejor opción. Bueno, al final se llama gestión indexada pasiva, pero a mí lo de pasiva realmente no me gusta porque no es pasiva. Lo que pasa es que no tiene gestor humano, y entonces al no tener gestor humano, pues se llama pasiva. Pero claro, es que eliminas de la ecuación el punto más débil de lo que es la inversión, ¿no? Que es el gestor humano, ¿no? Que es el que cometemos todos los errores, ¿no? Sí. Entonces, un índice en sí mismo es una máquina perfecta de autorregularse, ¿no? Porque las empresas buenas cada vez pesan más, las empresas malas van desapareciendo. Entonces, no tiene sentimientos y le da igual que ahora mismo Nvidia o Apple o tal pese el 7% de índice o más, porque no va a cortar las ganancias. Un gestor humano probablemente ya estaría nervioso, a no ser que sea tipo Buffett, que es una máquina, ¿no? Warren Buffett para invertir, ¿no? Es el Messi de la inversión o el Cristiano Ronaldo. Ese nace para ser inversor, pero el resto de humanos, las ganancias, pues es lo que tenemos, nos queman y las solemos cortar. Hasta esto ya no puede subir más, he ganado mucho, a ver si cae, pierdo lo que había ganado. Entonces los índices no se preocupan de eso, no tienen sentimientos. Si la empresa sigue generando, va ganando, puede pasarse 20 años ahí, oye, pues genial, más dinero para, ¿sabes? Entonces el índice, las empresas que no valen, se limpian, ¿no? Hace 20 años, tú eres muy joven, pero estaba Blockbuster, siempre lo pongo de ejemplo. Blockbuster era un videoclubs. Mm. Entonces llegó Netflix y llegó a Blockbuster y dijo, ¿me compras? Y dijo el de Blockbuster, ¿qué dices? No tienes nada que hacer, no es competencia. ¿Y qué pasó? Pues que hoy Netflix es hoy una empresa más grande del mundo y Blockbuster ha desaparecido, ¿no? Entonces, el índice, el gestor que se casó con Blockbuster porque dijo, joder, Blockbuster, estoy enamorado de esta empresa, es buenísima, Mm. pues perdió mucho dinero. El índice no. El índice Blockbuster salió del S&P 500 y entró Netflix. Entonces, en sí mismo es una gestión activa. Lo que pasa es que no tiene gestor. Son lo que me gusta a mí, reglas fijas, sistematizado, o sea, sin debilidad humana, que es realmente como más se gana a Claro. largo plazo. Para los que se apuntan a tu curso, ¿qué es las cosas más básicas, lo más esencial que les enseñas para ellos invertir? Hemos hablado, si quieres hablar un poquito ahora del método Core Satélite, Sí, ¿qué es lo básico? sí, mira, lo básico es, Core Satellite se llama porque Core es la parte núcleo, digamos la cartera que nunca tienes que tocar, y la satélite está para proteger a la cartera núcleo, ¿no? Pues somos humanos, Vale. somos seres que nos gusta invertir y tocar y creernos más listos que el vecino. Entonces, la parte satélite está para esa gestión activa, ¿no? Esa gestión de, pues ahora voy a comprar Nvidia que está de moda, ¿no? Y entonces, esa parte para play money, ¿no? Para no tocar la núcleo, ¿no? El núcleo es la que tú te mueres y, oye, tus herederos siguen con ella y no pasa nada. Ahí sigue, dando rentabilidad. Entonces, lo primero que les enseño es que lo primero que tienes que conocer es tu perfil de riesgo, estar cómodo, ¿vale? Se clasifica de 1 al 10 y entonces haces un test de perfil de inversor. Entonces, en función de tu capacidad y tolerancia al riesgo, la capacidad es pues la edad, la evolución temporal y la tolerancia es, pues siempre pongo el ejemplo de un tío que se tira en bici por un barranco, ¿no? Con la GoPro. Dice, ese tío tiene una tolerancia brutal que yo, vamos, ni aunque me paguen 1 millón, me tiro por el barranco con la cámara, ¿no? Pues en inversión es igual. Hay gente que soporta muy bien la volatilidad y otra gente que cualquier movimiento del 1% se vuelve loco, ¿no? Porque su dinero le cuesta mucho ganar. Entonces, tienes que estar muy cómodo con tu inversión, dormir tranquilo y eso es fundamental para que te vaya bien, ¿no? Porque si tienes mucha volatilidad vas a estar incómodo y la vas a terminar tomando malas decisiones, ¿no? Entonces, primero el perfil de riesgo y luego mm, seleccionar los activos correctos de renta variable, de renta fija y el oro, que me gusta mucho, en los pesos determinados para asumir ese riesgo. Y luego ya el resultado de todo del trabajo bien hecho será rentabilidad en el plazo, en el largo plazo, pero nunca pensar lo que quiero ganar, sino lo que estoy dispuesto a perder. Entonces, a partir de ahí ya construyes tu cartera y, bueno, bien diversificada, intentas maximizar el ratio rentabilidad-riesgo. Entiendo que tienes la parte core, que es la que va, lo que dices tú, que va para siempre. La parte ¿No? satélite, dejas libre albedrío, das algunas pautas, eh, o Nada, como... aparte de satélite, libre albedrío, porque al final es la parte Vale. que tú tienes. Además, les digo que como máximo, aparte de satélite, tiene que ser el 20%, porque Mm. tú a largo plazo te vas a poner tu benchmark,
va a ser tu cartera núcleo. Y ya Claro. verás cómo no vas a batirla. O sea, ese va a ser tu punto a batir, va a ser tu cartera núcleo, ¿no? Tu cartera núcleo no la tocas y tú gestionas activamente el resto y poco a poco te das cuenta de que, joder, a ver, ser es un normal, tenía que haber metido el 100% en el núcleo y me hubiera ido mucho mejor. Mm. Porque es que el sesgo humano es muy difícil, ¿no? Al final tienes que ser muy sistemático, muy metódico y es muy difícil, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Porque empiezas a probar cosas, cometes muchos errores y es difícil batir a una cartera bien hecha núcleo. Justo estaba hablando con un amigo hace una semana y no voy a decir nombres de ningún banco, pero me dijo, mira, hay un fondo, justo he ido a firmar, eh, es un fondo que hacen para, para 40 años, o sea, de aquí a Ujú. 40 años, que te da tanta rentabilidad. Claro, cuando tienes 20 años, suena bien el fondo en sí. Ajá. Para una persona joven, por ejemplo, de edad 20, 25 años o 30 años, ¿le recomendarías hacer la misma estrategia? ¿Le recomendarías solo hacer el core, dejar el satélite? ¿Qué le recomendarías para empezar a invertir con poco dinero, pero con Ajá. quizás o sea, más aversión, menos, más tolerancia al riesgo Sí. y, Sí, claro, cuando tú eres muy joven, el perfil tuyo es 10, ¿no? De 1 al 10 es 10, ¿no? O sea, pues tienes que ir a por todo, a asumir más volatilidad para buscar más rentabilidad, porque tienes mucho tiempo para recuperarte de las caídas, ¿no? Del mercado. Entonces, en largo plazo, al final, si está bien diversificada la cartera, pues tú vas a ganar dinero. vale, Entonces, lo que tienes que tener claro es eso, lo que puede llegar a caer en un momento determinado, la cartera pues puede llegar a caer un 38%, una cartera de riesgo 10, ¿no? Entonces, que tengas paciencia y lo más importante es ir aportando, que es súper importante que la recurrencia, ¿no? El ahorro, el ir invirtiendo todos los meses o cada 3 meses o cada año, ¿no? Porque eso hace que el promedio sea mucho más, claro, tú vas comprando cuando está caro y cuando está barato, ¿no? Y al final el promedio de compra es mejor y bueno, es mucho más suave la curva. Entonces, al principio es muy lento, es lo malo que tiene la inversión, como todas las cosas que cuestan mucho, es lento. O sea, cuando tú vas al gimnasio, el resultado no se ve hasta que pasan meses. Cuando haces una dieta, también, por eso todas esas cosas cuestan tanto, porque el resultado no es inmediato. Entonces, es muy difícil por eso, porque hay que tener mucha paciencia, disciplina, y al principio un año, y de repente llega una pandemia y vuelves otra vez a empezar con el mismo dinero y dices, no puede ser, he perdido todo lo que llevaba ganado en 3 años en un mes. Pero no pasa nada y luego se recupera y vuelves a más. Y, bueno, tienes que ser, es difícil. Yo entiendo que es muy difícil porque no se ven resultados. Es una cosa. Entonces, cuanto menos la toques y más automatizado lo tengas, mejor. Y te dejas ahí una parte de Play Money para, pues, para jugar y comprar Nvidia, o comprar la próxima Nvidia o hacer tus o bitcoins o criptodivisas, lo que quieras, ¿no? Pero esa parte de tu núcleo intentas, digamos, no tocarlo y ir aportando como si fuera bueno, pues una bolsa de ahorro. mm. Y por último, para acabar, ¿cómo cambiarías tú el sistema? Esto es una pregunta muy, muy, muy grande, pero ¿cómo cambiarías tú el sistema educativo o qué introducirías tú en el sistema educativo? Porque Ajá. realmente se habla mucho de que los jóvenes no tenemos educación financiera, no es algo por lo menos en este país, por lo que yo sé, por lo que he vivido, la educación financiera no es algo que priorizan ni los profesores ni los padres en general. Hay Sí. casos que sí. Si tú pudieras cambiarlo, ¿qué es lo que harías? Pues bueno, fíjate que es una cosa curiosa cómo te hacen aprender en el colegio los afluentes del Tajo, pero no te saben lo que es un interés compuesto o cualquier cosa básica de finanzas, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven a mí los afluentes del Tajo? Ya no me acuerdo de ninguno. Pues, creo que a veces el sistema educativo debería un poco manejar el dinero. Quiero pensar que no está hecho con maldad, ¿no? Pero igual es que no les interesa a los de arriba, pues que la Mm, gente sepa un poco de finanzas y sea independiente, ¿no? Que haya esa dependencia del mm, Estado para dominarlos, ¿no? Entonces, y al final me temo que es una cosa que la gente tiene que intentar hacer por su cuenta, porque es muy importante y realmente cuesta mucho el dinero de ganar para perderlo, para no invertirlo bien, ¿no? Entonces, hay que el futuro encima con la inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Cada vez más envejecida y menos gente manteniendo
las pensiones, claro, todo se complica, el futuro siempre es negro, ¿no? Entonces, pues bueno, si tú vas teniendo ahí tu capacidad de gestión de finanzas personales y, como dice Kiyosaki, ¿no? El padre rico, padre pobre, pagarte a ti mismo el primero de todos, en cuanto recibes la nómina, el 10%, ¡pam!, lo separas para ti, para invertir, no lo tocas y a partir de ahí el 90% si quieres te lo gastas. Pero el 10% te lo pagas a ti mismo y lo inviertes en un inmueble o en un fondo de inversión, una cartera indexada y el resto, pues bueno, para vivir, pero tienes que tener esa mentalidad de ser capaz de no endeudarte a lo loco, sino vivir un poco con las finanzas controladas, ¿no? Porque se vive mucho mejor Mm. que ahogado, ¿no? Que todos los meses esperando la nómina para Claro. saldar deudas, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Especialmente con el futuro, con las pensiones que a mí siempre me dicen mis profesores, mis padres, tú no vas a cobrar pensión, ¿eh? Ponte Sí, las sí, pilas, ya. está claro. Yo, bueno, yo nunca he pensado en la pensión, la verdad, porque eso es, como diría alguno de estos gurús, mentalidad de pobre, ¿no? Hay que intentar, pues Claro. eso, hacerlo al máximo, ¿sabes? Ser lo más productivo posible ahora que sois jóvenes y tal, y Claro. bueno, pues producir lo máximo, invertirlo bien y no endeudarte, ¿no? Bien. Ingresar más de lo que gastas. Regla básica de, La regla básica. sí, porque si no, tienes las patas muy cortas. Da igual que ganas 1.000.000 de euros. Si gastas 1.100.000, eres más pobre que uno que gana 1.000 y gasta 900. Correcto. Muy bien, Entonces, Pablo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Lo agradezco mucho. nada, a ti, Pablo, por la invitación. Un placer.